Esta es una producción de Rosarista de Corazón Televisión. Esta es una transmisión a nivel nacional e internacional. Inicio este video agradeciendo a cada uno de ustedes por unirse a este humilde pero calidoso proyecto. De verdad, para cada uno de ustedes, muchas gracias. Para ustedes, 1.000.000 de gracias. Gracias por acompañarme en mis redes sociales. Espero que lo que sigamos construyendo acá sea de utilidad para cada uno de ustedes. Muchas gracias. Continuaremos hablando del tema que nos concierne, del tema de derecho internacional. Recuerden, amigos, que habíamos dividido Oriente de Occidente. Ya habíamos tocado el tema de Oriente, entonces se pueden despedir de su tigresa del Oriente. Ahora el tema que nos corresponde es el tema de Occidente. Para Occidente, Grecia es un referente muy importante. Recordemos las anfictionías. Las anfictionías era una figura muy interesante. Esta figura la podemos ver en la película 300. ¡Esto es Esparta! El profesor Esteban Cruz Niño, de la Universidad del Rosario, de la materia Cómic y Sociedad, nos da un dato muy interesante. La película 300, antes de ser película, primero fue un cómic en el año de 1998. Ya más adelante pasaría a convertirse en una película. En el año de 1998, como les había dicho, 300 fue realizado en cómic y luego pasaría a convertirse en película dirigida por el mismo creador, Frank Miller. La película 300 está basado en la batalla de las Termópilas. Ustedes, para acordarse, pueden acordarse de un termo y de unas pilas. Ya volviendo a las anfictionías eran estructuradas porque tenían los griegos la misma identidad y similitudes en sus dioses. Los dioses de los griegos los unían a los griegos, unían a los espartanos, unían a los atenienses y unían a los de Argos, pero no a los de Cementos Argos, sino a los de Argos, de la ciudad de Argos. Esos dioses no eran dioses perfectos, sino eran dioses imperfectos, dioses que hartaban, o sea, chupemos guaro, estilo Jimmy Gutiérrez, chupemos guaro, al piso parceros, que así es que uno se entretiene. También ellos eran como Johnny Rivera, eran solteros y decía: soy un hombre soltero, no tengo compromiso para irme para la calle, a nadie pido permiso. Eran de ese estilo, eran torcidos y por lo tanto sus hijos también, los griegos, eran torcidos. Estas ciudades griegas como Argos, como Esparta, eran ciudades hermanas, pero entre esas ciudades tenían conflictos, tenían muchos conflictos. Entonces, ¿cómo se podían unir? Cuando llegaba una amenaza extranjera a atacar sus intereses. Ahí, cuando van a atacar sus intereses, pues la cosa cambia. Los griegos, al ver la amenaza externa, esas amenazas externas de los persas y de los medas, deciden pues unirse, porque temen a que los persas y los medas se expandan, temen a esa expansión. Entonces, ¿qué van a hacer? Van a hacer un tapón que no va a permitir que persas y medas entren. Los griegos velan por la unión de sus ciudades para volverse más fuertes que los persas. Para ello hacen las anfictionías. Las anfictionías era la protección al oráculo. El oráculo era muy importante en aquellos tiempos
porque el oráculo era el intermediario entre sus dioses y el ser humano, o sea, los griegos, quienes iban a consultar a los oráculos. Las anfictionías son un antecedente importante de las ligas de protección. Bueno, entonces en las anfictionías se buscaba la unidad de los atenienses, de los de Argos y de los de Esparta para bombear o sacar a persas medas, que eran una amenaza para ellos. Las anfictionías es un antecedente de la seguridad colectiva. La seguridad colectiva es importante y determinante. En el año de 1815, Simón Bolívar organiza una agenda independentista. Él envía cartas a los otros países americanos recordando la figura de las anfictionías de la antigua Grecia, donde los pueblos se deben unir para sacar, para expulsar, para bombear a las amenazas extranjeras, amenazas como la española. En 1826 convoca un congreso, que es el Congreso Anfictiónico de Panamá. En ese Congreso Anfictiónico, lo que él desea es que se realice una seguridad preventiva, que evite que vuelvan los españoles, que vuelvan esas amenazas extranjeras. Allí se propone la figura de las isotelias, que es una figura muy importante, porque era la unidad de todos los ejércitos. En ese tiempo era la unidad de los ejércitos griegos, los ejércitos de Esparta y de Atenas y de las otras ciudades importantes de Grecia. Acá se proponía la unidad de los países americanos, de sus ejércitos, para combatir esas amenazas extranjeras. Amigos, nuevamente agradecido con ustedes, y como siempre, o como los dos videos anteriores, como dice don Wilfrido Vargas, me voy, pero volveré. Volveré, eso sí, pero si mi Dios me lo permite. Hasta el siguiente videoprograma. Muchas gracias. Y recuerden, mi gente de YouTube, este es un canal echado para adelante.